Hey, muy buenas desde la oficina. Hoy en la oficina vengo a hablaros de herramientas y es que sois muchos los que me preguntáis cuáles son las herramientas que necesitáis sí o sí. Bien sea porque queréis iniciaros en la mecánica o simplemente queréis empezar a trastear vuestras bicicletas, vamos a ver cuáles son las herramientas que son imprescindibles para el taller. Pero antes de empezar con ello, os doy un consejo muy importante. Si el uso que le vais a dar va a ser un uso más o menos continuado, os recomiendo que utilicéis herramientas buenas, herramientas de calidad, para evitar dañar los componentes de la bicicleta, pero para evitar también dañar la propia herramienta. Y es que si compramos herramientas de baja calidad, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que hacer una segunda inversión en herramientas buenas. Y aún no me diréis, hombre, pues si ahí tienes alguna herramienta del Temu. Pues sí, es cierto, pero os recuerdo dos cosas. La primera es que este taller no es un taller profesional. Una parte setup y otra parte para arreglar mis bicicletas. Y la segunda, no todas las herramientas van a tener el mismo uso. No va a ser el mismo uso el que le demos a una llave Allen, que la vamos a utilizar a diario en cada una de las bicicletas que toquemos, que el uso que podamos o vayamos a darle, por ejemplo, a una prensa de rodamientos. De modo que valorad siempre vuestro caso y qué uso le vais a dar. Dicho esto, empezamos. Y empiezo justamente por las llaves Allen. Son las llaves a las que más uso le vamos a dar. Tanto que incluso sin esto ser un taller profesional, las tengo en muchísimos formatos. Con mango, que son personalmente las que más me gustan para trabajar, y es que desde arriba podemos hacer bastante fuerza. También tengo un juego convencional con la punta redonda, para así acceder a diferentes partes. Tengo otro juego más básico, y es que a veces te encuentras en casos donde tienes que apretar por dos sitios distintos a la vez o aflojar y necesitas dos herramientas de la misma medida. Esta de aquí es una de mis favoritas, y es que viene con una del 4, del 5 y del 6, para así con una misma herramienta poder apretar o aflojar diferentes tornillos. Y esta de aquí, que es el formato dinamométrica, que permite apretar los tornillos al par de cada una de estas herramientas para así no tener que andar utilizando la dinamométrica. Y es que la dinamométrica es otro de los imprescindibles. Con las Allen vamos a poder montar y desmontar prácticamente toda nuestra bicicleta, pero para dar el apriete final lo vamos a hacer con la dinamométrica. Que por cierto, esta la tengo que cambiar, que la estuve trasteando hace un tiempo y... En este caso la dinamométrica va de 5 a 25 newtons. Si tenéis la posibilidad de coger una dinamométrica que empiece en 3 o incluso en menos, nos va a venir muy bien para esos tornillos que son un poquito más delicados. Junto a las Allen, fijaos que tengo las de Torque, y es que las de Torque o las de 6 puntas son otras imprescindibles en las bicicletas. Como ya sabéis, especialmente RAM hace mucho uso de este tipo de llaves, y tener un juego completo de ellas os va a venir muy bien. En mi caso, desde 7 y hasta 40. Y siempre que hablamos de herramienta, hay una herramienta que llama mucho la atención y sin embargo es un básico en cualquier taller, y es el martillo. De hecho, si os fijáis, tengo dos. Y es que no nos engañemos, muchas veces hay que tirar de golpe para quitar piezas que están muy clavadas o para introducir piezas que con una prensa muchas veces no se puede. Por eso se utiliza muchísimo el martillo. No os asustéis de utilizar el martillo siempre que se utilice de forma correcta. En mi caso tengo este con la punta de goma y con el antirretroceso. Si os fijáis, lleva arena dentro para que al golpear se quede fijo y no rebote. Tengo este de aquí con la punta metálica y punta de plástico en función de dónde haya que golpear, y fijaos la diferencia. ¿Conocíais ese dato? Continuando con esa herramienta genérica, esa herramienta más gorda, tenemos destornilladores de diferentes medidas, punta de estrella, punta plana, y tenemos también diferentes tipos de alicate. El convencional, alicate de corte y de punta. Con eso es más que suficiente para hacer, yo diría que un 90% de las cosas que podemos hacer en una bicicleta. Pero justamente, como estamos hablando de bicicletas, vamos a entrar un poco más en detalle y vamos a ver herramientas que sean un poco más específicas, como por ejemplo este de aquí, que es un tronchacadenas. Cambiar la cadena cuando toca es ideal para alargar la vida útil de nuestra transmisión y para que todo vaya bien, de modo que vamos a necesitar un tronchacadenas. Y junto a él, cualquier herramienta que nos sirva para medir el desgaste de la cadena. Y es que no vamos a cambiar la cadena si no es necesario, es obvio.
Siguiendo con la cadena o parte de la transmisión, tendríamos esta llave de aquí, que muchos de vosotros la conoceréis como la típica llave que lleva un trocito de cadena colgando y que sirve para sujetar el cassette, para sujetar el piñón, cuando lo que queremos hacer es, con la ayuda de esta otra llave, aflojarlo o simplemente con esta apretarlo. Estas dos son básicas y si me preguntáis si me quedo entre esta o la de cadena, personalmente me quedo con la de cadena. Esta funciona bien, pero la de cadena es un clásico. Esta de aquí es otro clásico, especialmente para apretar la mayoría de discos Center Lock, para apretar cajas de pedalier convencionales, de las de toda la vida, y si tenemos alguna más antigua, pues necesitaremos, que no sé si yo la tengo, no, necesitaría esa llave. La llave estriada para esos pedalieres de cuadradillo. Ambas nos van a venir muy bien en cualquier taller de bicicletas. Por último, dentro de esa parte de la transmisión tengo esta de aquí, que es, junto con estas dos varillas, un alineador o centrador de puntera de cambio. Esta herramienta, si queremos ajustar correctamente nuestros cambios, es imprescindible en cualquier taller. En mi caso tengo esta, que es extensible, que me ocupa poquito espacio y que para el uso que le doy me es más que suficiente. En lo personal, si queréis que os diga la verdad, me gustan más las que son grandes. Esto no me ha gustado. Las que son fijas y tienen una medida única y no estas que se van moviendo, porque esto hace que puedan haber más fallos a la hora de ese centrado. Por cierto, hablando del ajuste de los cambios, ya sabéis que es imprescindible, si no lleváis un cambio electrónico, cambiar cables y funda cuando toca. Para ello vais a necesitar una herramienta de corte y en este caso os recomiendo siempre una de este estilo. Tengo también esta de aquí, que esta seguramente la conoceréis, es bastante más común, pero me gusta mucho más cómo queda el corte con una específica. ¿Más herramientas específicas? Pues bien, un inflador de suspensiones, y si queréis un consejo os recomiendo los analógicos. Este de aquí es digital y si ahora mismo quisiera inflar mi suspensión, la podré inflar, pero no sabré a cuánto porque se ha quedado sin pila. Y siguiendo en la línea de infladores vais a necesitar dos más. Uno en formato compresor. Y es que esto nos va a permitir limpiar, tubeless, nos va a permitir hacer muchas cosas un compresor, no hace falta que sea muy grande. Por otro lado, un inflador de pie o convencional. Hablando de ruedas, esto de aquí, un par de desmontables, en mi caso tengo estos metálicos, no los uso habitualmente, de hecho ya visteis el último montaje que hice de las ruedas, las pude entrar con la mano, pero en el caso de tener que utilizarlos, tenemos desmontables metálicos. Aquí, chicos, quería hacer el cambio a los de plástico, pero no los encuentro. En esa línea de ruedas, esto de aquí, un centrador de ruedas. Si nos encontramos con ruedas golpeadas, con ruedas que se han descentrado, va a ser nuestro mejor aliado. En este caso es un centrador simple, sencillo, pero para ese uso ocasional nos va a servir. Dependiendo del uso que queráis darle, evidentemente vais a necesitar una gama superior. Y como es obvio, un centrador sin las herramientas correspondientes no os va a servir de nada, así que estas también. Un par de herramientas más para mediciones, 1 metro, que nos va a permitir ajustar alturas de sillín, anchos de manillar, etc, etc, y un pie de rey para medir las diferentes necesidades que tengamos del alojamiento de un rodamiento, la medida del mismo y demás. Estas dos os hacen falta sí o sí. En líneas generales, estas serían las herramientas que necesitáis tener en el taller, pase lo que pase. Con esto ahora ya sí que vais a poder hacer prácticamente, hemos pasado del 90 pues al 95. Fijaos todas las herramientas que hemos visto de más y solamente hemos subido ese 5%. Y es que, como veis, hay herramientas como estas para los circlips, no se utilizan habitualmente, a no ser que hagáis algún determinado tipo de mantenimientos y las podáis necesitar. Las limas se utilizan muy poco, las herramientas para los discos se utilizan muy poco también de forma habitual. Las herramientas de conos, dependiendo del tipo de bicicletas que vayáis a tratar, están ya bastante en desuso, y es que a día de hoy, con todo el sistema de rodamientos en la mayoría de las ruedas, están prácticamente en desuso. La sierra o el cortatubos pueden ser también bastante útiles si tenéis que cortar esos manillares, tijas, para ajustar un poquito a las medidas. Y prácticamente a partir de ahí entraríamos en una zona mucho más técnica, donde tendríamos herramientas muy específicas para determinados modelos de suspensiones, de ruedas
de cuadros, de partes de la bicicleta, donde va a ser una herramienta única y exclusivamente para ese fin. Por poneros un ejemplo, esta herramienta serviría para ajustar únicamente los cambios de carretera SRAM de 12 velocidades. Como esas hay muchas, pero creo que estas son las básicas para cualquier taller. Y quiero saber cómo son vuestros talleres. Quiero que me dejéis abajo en comentarios cuáles son esas herramientas que ya tenéis, cuáles son esas herramientas que os gustaría tener, sean más o menos técnicas, pero queréis tenerlas en vuestro taller. Os leo como siempre abajo en comentarios y como siempre se me habrá olvidado alguna herramienta que sea súper básica, así que dejádmelo en comentarios, os lo marco en favoritos porque se me habrá olvidado seguro. Gente, como siempre, muchas gracias por verme, nos vemos muy pronto. Si es que ya sabía yo que soy un desastre. ¿Cómo vamos a reparar todo eso sin un buen soporte? Un soporte, un stand, llamadlo como queráis, donde colocar vuestra bici y poder hacer las reparaciones.